Del Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hace unos años, estando yo en el seminario, Dios me concedió la oportunidad de poder estar en la canonización de el beato Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, que fue canonizado junto a San Juan Pablo II. Y una particularidad del Papa Bueno, como lo conocían, era que él se mezclaba mucho con la gente que vivía ahí en el Vaticano y que trabajaba ahí en el Vaticano. Se ganó el apodo de ser el Papa Bueno porque era muy bondadoso, él regalaba siempre muchas cosas y sobre todo pues él aprendió eso de un obispo con el cual estuvo trabajando cuando era un joven sacerdote. Me recuerdo que en la biografía él narraba que cuando estaba recién ordenado le tocó ser secretario del obispo y en una manifestación de los trabajadores frente a las injusticias en contra de los grandes empresarios, el obispo, para que la gente no muriera de hambre, entonces les regaló el anillo pectoral y se los dio para que ellos pues lo vendieran y consiguieran así alimento para todos aquellos trabajadores que estaban aguantando hambre. Pero una de las cosas que también destaca un poquito sobre el Papa Bueno era que él no le gustaba mucho el protocolo. Digamos, si él necesitaba hablar con una persona, él iba a buscar directamente a esa persona, ¿verdad? Y entonces hubo una vez que enviaron una carta, la carta iba en ruso, el Papa no hablaba ruso en ese momento, y entonces agarró el teléfono, llamó a donde estaba la casa de las monjitas y preguntó por una hermana rusa. Ni siquiera ¿quién habla? Pregunta la hermana monjita. Soy el Papa. Y dice, sí, claro, si tú eres el Papa, entonces yo soy Santa Teresa. Y entonces decía el Papa, no, ciertamente soy el Papa Juan XXIII, decía. Y entonces, hasta que al final logró convencer a la monjita, y la monjita pues se sintió un poquito apenada, porque en realidad sí era el Papa la que le hablaba, y ella pues lo había tomado como una broma. ¿Por qué les estoy contando esta historia del Papa Juan XXIII? Porque, claro, la reacción que tuvo la monjita muchas veces es la reacción que nosotros encontramos también en los fariseos. Los fariseos venían y no terminaban de creer que Jesús era el Mesías. Y le decían, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Enséñanos realmente las obras de un Mesías. Y entonces el Señor responde, claro, miren, he hecho milagros, he resucitado muertos, he curado enfermos, he predicado la buena nueva, nadie tiene la autoridad con la que yo hablo, les he enseñado a tratar a Dios como Padre. ¿Qué más están esperando? Entonces, claro, queridos hermanos, nosotros en nuestro interior tenemos una imagen de quién es Dios. Y yo creo que esa pregunta ya la hemos hecho muchas veces, nos la hemos respondido también en nuestro interior. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Y si nosotros sabemos reconocer a Dios, entonces podemos entender cuáles son las obras de Dios diariamente que manifiesta en nosotros y en nuestra vida. Queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso justamente eso, que nosotros le podamos reconocer en todo momento y en todo lugar. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.